No, no, no. ¡Hey! ¿La Marí? Momo, ¿qué tal, compadre? Eretz. Ya, listo, señores, siendo las 20:40 de la noche, teniendo un pequeño delay por un tema de conexiones, les doy la bienvenida a bordo, gracias por estar aquí a nuestra nueva sesión de Bitácora de Veteranos. El día de hoy con un tema por lo más interesante y poco difundido, que creo que nos puede servir mucho para entender la operatividad de nuestra Marina de Guerra y nuestro guardacosta, por supuesto. Dicho esto, yo los estoy silenciando a todos. El que tiene que conversar, por favor, quite su audio para que no haya interferencia entre los demás. Y finalmente, si sienten que la señal no es buena, les sugiero apagar el video y eso le va a mejorar sustancialmente el tema. Dicho esto, les cedo la palabra, por favor, a Pepe para que haga la presentación de estos invitados y arranquemos con la sesión del día de hoy. Gracias. Señores, buenas noches, ¿cómo estamos? Es otro jueves más de Bitácora de Veteranos. Y este jueves es bastante especial porque en realidad el tema es un tema que hemos querido irnos dando un espacio especial para ello, porque en realidad nosotros normalmente nos ocupamos de las 5 fuerzas operativas y todas las anivas que tenemos, que son muchísimas. Sin embargo, dejamos un poco a veces de costado a un organismo de la Marina que está completamente en alerta todo el tiempo. O sea, nosotros, si bien es cierto, en las 5 fuerzas operativas nos preparamos para el combate en el frente interno, frente externo, y nos activamos en algunos momentos puntuales y en algunos destaques que nos duran un año o poco más, pero ellos están completamente en un estado de alerta y de combate, o sea, permanente, y eso es lo que no tenemos en cuenta porque lo damos ya por sentado, porque esa es su chamba, y ahí están los guardacostas batiéndose como los leones todos los días, mientras que nosotros, bueno, como les digo, nos entrenamos para activarnos en ciertos momentos puntuales. Entonces, un poco de sus historias, que son muy, muy, muy interesantes, muy buenas, por lo que he ido conversando con ellos, nos pareció pues ya oportuno introducir el tema de los guardacostas en nuestra bitácora de veteranos para que las conozcan mucho más del trabajo de ellos, ¿no? Personalmente, o sea, yo puedo decir que ellos se encargan del control de la soberanía de los recursos marítimos, fluviales, lacustres, es salvaguardar la vida en el mar. Sin embargo, en este misionamiento que ellos tienen, van incluso mucho más allá que el simple patrullaje, sino que se preocupan mucho, mucho por la vida humana y sobre todo para que se cumpla la ley. Hay temas de narcotráfico que ellos también ven y que nosotros, o sea, ni enterados, que también ellos lidian con esto. Entonces hay unas historias que van a contar un poco de este trabajo que hacen, y para ello hemos llamado al comandante Edson Fano, el capitán de navío en actividad ahora mismo en la Dirección de Capitanías y Guardacostas, y que va a empezarnos a narrar un poco su historia, cómo inicia con esto, y ahí y pasaremos al comandante Paucar, que también está con nosotros, y al capitán de corbeta Vázquez, que también, también está en la Dirección de Capitanías y Guardacostas actualmente, y van a reforzar un poco la historia, y su hermano también, que tiene una historia interesantísima. Entonces, en realidad, no hay que perdernos ni un minuto de lo que nos van a contar, porque es súper, súper interesante. Entonces, con esto le doy paso a Edson, del cual yo me siento orgulloso que sea mi promoción, y él tiene unas historias muy, muy, muy interesantes. Dale, Edson. Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias, Pepe. Gracias, John. Señores oficiales, buenas noches. En primer lugar, quiero agradecerle a ambos por darnos este espacio y, como bien lo acabas de mencionar, las fuerzas operativas actualmente de la Marina tienen una difusión, y creo que nosotros también hoy, los guardacostas, somos parte del componente operativo que tiene la Marina. Por lo tanto, te quiero agradecer a ti y a John por este espacio para contar un poquito de nuestras vivencias como oficiales navales, transmitir nuestra experiencia tanto en la parte operativa, un poco en la parte de la autoridad marítima en el campo administrativo, ¿no? Hoy, como todos lo saben, la promoción a la que yo pertenezco, que es la promoción
que egresamos en diciembre del año 92, es la última que salió de la Escuela Naval con la especialidad guardacosta. De ahí hay un espacio y ahora son los oficiales calificados. Bueno, como lo dijo Pepe, permítame transmitirle un poquito de mis experiencias en estos casi 30 años como oficial. Me da mucho gusto ver también acá en el chat a Gustavo Livia, a Marco Paucar, ¿no? Contar con la presencia de dos oficiales mucho menos antiguos que nosotros, pero también para contar sus vivencias. Y qué mejor que disfrutar de este entorno naval para poder intercambiar algunas ideas y un poquito de las vivencias propias. Mi historia, como se lo mencioné a John y a Pepe Tudela, nace desde el punto de vista de la escuela naval inicialmente, ¿no? Nuestra parte formativa como cadete naval, a uno pues sale uno sin una idea. Cuando salimos, creo que no me pasó a mí, sino a todos nuestros compañeros, cuando uno sale y se gradúa, uno viene todavía con el switch de los buques, de los buques de desembarco, pero en nuestra época el tema propiamente dicho de la autoridad marítima o de nuestra función como guardacostas, en la escuela solamente teníamos 3 cursos o 4 cursos diferenciados a los que seguían todos nuestros compañeros de comando general. Nacimos en la escuela naval, crecimos, salimos como oficiales con el mismo empeño, espíritu, con la misma adrenalina. Acordémonos que esa época pues, de cadete teníamos una pistola que nos vendieron cuando éramos segundo año, teníamos a los ECACIN, todo el mundo quería ser infante, todo el mundo quería ser FOES. Entonces, nosotros todos vivimos esa etapa y a veces lo llevamos a cuando uno sale, llamémosle como un oficial aspirante y llega a bordo a una unidad nueva. Mi historia comienza con un poco una anécdota que me pasó cuando yo recién me gradué. Nosotros nos graduamos el 7 de diciembre. El 7 de diciembre todos nos graduamos, todos felices, todos contentos. Nos presentamos, me acuerdo, el 9 de diciembre a la Escuela Naval a recoger nuestras cartas de destaque. Y todo el mundo recibía, pues no, VAP Almirante Grau, VAP Ferré, VAP, y los guardacostas recibíamos unos nombres medios extraños, ¿no? Yo me sentí VAP Río Pativilca, me tocó a mí, me acuerdo. Y el resto, VAP Río Tambo, que son el nombre de las patrulleras. Y la orden era, esa época, presentarnos inmediatamente a la comandancia de la División de Patrulleras de Costa. Entonces me acuerdo que ahí había un comandante muy, muy duro, él, guardacosta, y nos presentamos, creo, todos, pero Julio Campos con Ricardo Mesa estaban destacados al mismo buque, y su buque estaba en el sur. Y yo recuerdo que mi buque, cuando me presenté, me dijeron, tu buque está en el norte, era el VAP Río Pativilca, era el único que me iba al norte, y el Richie Mesa con Julio Campos se iban al sur, específicamente a Hilo. Y la fiesta del cadete, nuestra última fiesta era el 11 de diciembre, me acuerdo. Entonces, me acuerdo que nos llevamos el mensaje naval, había un mensaje naval que había promovido la Escuela Naval, y decía, ¿no? Fin, asistir a la fiesta del cadete, brindar facilidades a los oficiales graduados, ¿no? Entonces, cuando nos presentamos a la División de Patrulla de Costa, uno pues parece aspirante, recién entrado a la Escuela Naval, ¿no? Oficiales, navíos, fragatas. Y comenzamos a explicarle, a presentar nuestra carta, y nos decían, bueno, su buque está acá, el otro está acá. Y me dijeron, bueno, usted alférez se va al norte, su patrullera está en Tumbes, y ustedes dos, me acuerdo Richie Campos con Julio Mesa, su buque se van al sur. Y todo temeroso yo me presento al comandante y le digo, señor, hay un mensaje naval
de la escuela naval para que nos den las facilidades para ir a la fiesta. Yo veía que su cara se iba a transformar. Y me dice, ¿sabes qué, hijo? Recién te gradúas y ya estás pidiendo un favor. Lo mandó llamar al Furriel y le dijo, cómprale los pasajes a los 3 para el día 11, o sea, el día de nuestra fiesta. Bueno, me vio en el día 11, Fawcett, no fui a la fiesta, obviamente, y llegué a Tumbes. Obviamente, como buen oficial naval recién egresado, uno llega a Tumbes y de Tumbes yo no conocía nada. Primera vez que llegaba a Tumbes y estaba con mi espada, mi pistola, mi bolsa de crucero y tomé un taxi y le digo, ¿conoces la Capitanía de Puerto de Zorritos? Sí, me dijo, sí. Llévame un taxi, ¿no? Y me acuerdo que pagué más o menos en 45, 50 soles, cuando un colectivo del aeropuerto a Tumbes te cobra 2 soles y el colectivo de Tumbes a Zorritos te cobraba 3 soles. Llegué a la Capitanía de Puerto de Zorritos, me presenté al capitán de puerto, me dio la bienvenida y me dijo que mi patrullera no estaba en el área, que había salido a operar. Ahí me acuerdo que estaba el comandante, en esa época el teniente Iván Llanos, de la promoción de los Naranjas, de la promoción del comandante Murphy, que lo veo ahí en los contactos. Él estaba encargado del hostal naval. Me presenté al capitán de puerto, estuvimos conversando, me dijo que espere, que al día siguiente llegaba posiblemente a la patrullera porque estaba en esa época la fase de operaciones era no navegar menos de 96 horas semanales, me acuerdo. Mi introducción va primero por un tema de que el oficial guardacosta, cuando salimos de la escuela naval, desconocíamos mucho de nuestra realidad. Desconocíamos porque normalmente los cruceros, todo se hace en unidades navales, nos llevan visita, pero no conocíamos mucho. Y tampoco teníamos la experiencia de haber embarcado en una patrullera, la cosa que al día siguiente me uniformé de blanco, obviamente para presentarme a mi buque. Me llevaron a Caleta La Cruz. En Caleta La Cruz, no sé si recuerdan que había una empresa que producía, o mejor dicho, procesaba langostino y pescado que se llamaba Promaresa, que después fue parte de las instalaciones de los FOES. Y Caleta La Cruz era el puerto base de la patrullera. Yo llegué al muelle y pregunté por mi patrullera y lo primero que vi fue por embarcaciones pesqueras y mi patrullerita pues era una patrullera de 33 metros de eslora, las famosas patrulleras Vosper. Estas A ver, esto, patrulleras tú Vosper, llegas y preguntas por tu patrullera, o sea, como turista, con tu maleta, y a ver, ¿dónde está mi yo patrullera? llegué Así era, o como sea, turista, pero no, o sea, me llevó el chofer de la capitanía, llegué al muelle, todo new, para mí, o sea, yo llegué ahí y veía pura embarcaciones pesqueras y mi patrullerita estaba un poco más lejos y como que no se visualizaba bien, pues es una patrullera de 33 metros de eslora, pero si ustedes me preguntan por esta patrullera, yo les diría que ha sido uno de los mejores buquecitos que hemos tenido los guardacostas, particularmente en mi opinión, porque es súper maniobrable para las labores que hacíamos. Justamente la patrullera había llegado y había capturado unas embarcaciones ecuatorianas, entonces yo me presenté como a las 10 de la mañana y la gente estaba agotada, venía de navegar. Me acuerdo que en esa época el comandante de la patrullera, de este tipo de patrullera, era un teniente primero. La dotación eran 4 oficiales, ¿no? Un teniente primero, un teniente segundo y 2 alférez de fragata. Bueno, me dieron la bienvenida, me dijeron que me instale. Obviamente la patrullerita, pues el camarote donde vivíamos 3 oficiales, que era el segundo, pero en esa época éramos 4 porque estábamos en pleno relevo, parecía cámara de submarinos, ¿no? En un espacio de 2,5 metros por 2,5 metros teníamos 2 literas, 2 camas de tipo litera, nuestro ropero, y ya se imaginarán, pues uno llega y
y lo primero que tiene eso es un golpe porque dice, oye, este es mi buque, ¿no? Un golpe duro, ¿no? Porque uno venía de haber navegado pues, en los zapatos, te llevaban de visita a las corbetas, te llevaban de visita a otras unidades y nunca habías pisado una patrullera. A la hora del almuerzo se levanta el comandante de la patrullera, me da la bienvenida. Obviamente el día anterior el whisky que había llevado para mi buque se evaporó, así que el comandante Iván ya no me prestó una botella de ron Castillo para presentarme a mi buque. Ese ron que vendían ahí en el norte. El comandante me dio la bienvenida y me dijo, bueno, muchacho, como todo oficial naval, lo primero que le toca es desarrollo del cuaderno de conocimiento del buque. O sea, cual aspirante. Acá nosotros vamos a salir franco, el segundo te va a explicar, ya tú ya eres un oficial, hoy día está de guardia. Acabamos de llegar de navegar, así que asume la guardia, te explicarán. Y me quedé ahí el primer día buscando respuestas a todas mis preguntas, había si por haber. Como comprenderán, la función del guardacosta a bordo es como en cualquier buque naval. Tienes las mismas responsabilidades, tienes que cumplir las mismas funciones, de repente no con un sistema de armas, no con un sistema de propulsión. Esa es una foto de una embarcación ecuatoriana capturada ahí justamente en el norte. Esa es una clásica embarcación ecuatoriana. Entonces, uno tiene que asumir sus responsabilidades como si como cualquiera de sus compañeros que han ido a una corbeta, a una fragata, con la diferencia de que uno llega a ser jefe de departamento, de frente, o sea, ¡pum! Tú eres comunicaciones, tú eres operaciones, y yo me acuerdo que me puso a mí de jefe de ingeniería, ¿no? Así que la primera semana salimos a navegar, y en esa época, si puedes poner, Pepe, una fotito de la patrullera esa que está en blanco y negro, Claro. Nuestras patrulleриtas pues, no tenían los sistemas, esa. Ese es Ahí, regreso. la anterior. Sí, puedes regresar. La patrullerita pues, no tenían lo que tienen hoy, ¿no? Las lanchas RIP, esta patrullera, la anterior, Pepito, la anterior. Esa. Si ustedes ven esa patrullera, exactamente es el VAP Río Pativilca. Ahí hemos navegado con Marquito Paucar, un patrullaje de un año y mes. No teníamos los elementos para hacer las intervenciones y menos habíamos seguido un curso de abordaje, menos habíamos seguido un curso de cómo entrar a una intervención en alta mar, para cómo tomar una embarcación atunera o una potera o una embarcación astrera. Todo se aprendía en el camino. Entonces, mi primera navegación, salimos y me acuerdo pues, que en esa época, por lo que comentaba el comandante y mi segundo, había mucha fuga de información desde la ciudad hacia los ecuatorianos respecto al zarpe de la patrullera, porque la patrullera en esa época me acuerdo que golpeaba mucho en la zona del Banco de Máncora a los atuneros y se trabajaba mucho, porque esta patrullera tenía muy poco calado y trabajaba mucho en la zona de Bahía Tumbes. Entonces, por el calado nos podíamos pegar un poco hacia costa donde trabajaban las embarcaciones estas arrastreras. La primera navegación que yo hice con esta patrullera no se intervino nada, por lo tanto no tuve una prueba de fuego, ni siquiera para salir. Pero la segunda intervención, ya con más de una semana a bordo, ya con un poquito más ya de tranquilidad, me acuerdo que zarpábamos por lo general en la noche, con todas las luces apagadas, hacia el sur. Más o menos nos dirigíamos, si zarpábamos de Caleta La Cruz, zarpábamos hacia la zona de Contralmirante Villar, bajábamos hacia Cancas,
y trazábamos, el oficial de operaciones, que en este caso era el segundo, trazaba su plan de operaciones. Imagino, Edson, que tú siendo alférez, o sea, una semana es nada para meterte en el tema de ser jefe de Nada. ingeniería y menos para saber el abordaje. Entonces debes estar, pues, o sea, la tensión, o sea, más tenso que gato de bruja, o sea, ahí un poco, Te preocupaban, esperando la primera intervención en la que tú pudieras participar, pero ¿cómo te ibas entrenando tú mismo emocionalmente para esa intervención? Bueno, imagino que conversabas con los técnicos, conversabas con cómo se hace, ¿no? Me imagino que sí, pero durísimo ser alférez en tu día 10 y ya estar metido ahí listo para el combate, ¿no? Entonces, es más, la preocupación se acrecentaba a medida que tú ibas navegando y de repente veías embarcaciones, porque en esa época lo primero que te decían es, ya, prepárate para el abordaje, prepara tu dotación de presa. Obviamente te habían dado algún briefing previo, el segundo te decía, no, por si acaso, cuando salten tienen que buscar a la zona donde está el aparejo de pesca, porque la caída es más suave, te puedes coger, tengan cuidado con la zona resbaladiza. Acuérdate que en esa época pues uno llevaba su uniforme caqui, sus borseguís y uno más, el oficial se ponía su canana con su cartuchera, su pistola, su rabisa, y el personal que lo acompañaba, en algunos casos, esa época estaba a bordo las MGP y los FAL. Pero todas las intervenciones no se hacían con los botes de goma, porque no tenía, esta patrullera tenía una especie de bote ballenero de fibra de vidrio con un motor de 40 caballos, como el que ven ahí en la proa, una embarcación chiquitita. Y me acuerdo que ya estábamos por regresar a puerto, al puerto base, y lo que normalmente hacía el comandante era buscar la zona hacia el 270, saliendo de Cancas, para buscar la zona ¿cómo se llama esta zona de pesca de atún? Está en el norte, lo acaba de mencionar. El Banco de Máncora, que está afuera. Y como no había nada, nos fuimos hacia la frontera, al 323. Al Banco de Máncora. Y comenzamos a entrar al 090, ya con rumbo hacia tierra, y aparecieron unos contactos, me acuerdo. Obviamente uno estaba ahí en el radar en esa época estaba ahí en el puente, pero el puente era la parte de abajo, y estas patrulleras, el sistema de mando estaba en el puente alto, como buque inglés. Este es un buquecito inglés, que dicho sea de paso, mi buque fue el ex BAP Santillana, y había una plaquita, voy a salirme un poquito del tema. Uno de los oficiales que fue primera dotación de este buque cuando vino al Perú como Santillana, estaba el almirante Indacochea, cuando era teniente. Estas patrulleras llegaron acá al Perú 6, con unos motores Napier en estrella. Estas patrulleras originales daban casi 40 nudos. Eran las torpederas. Posteriormente a estas patrulleras, ya en esta época, cuando yo era alférez, ya estas tenían los mismos motores que tenían las patrulleras las más grandes, que eran unos motores Basanman. Pero estas patrulleras daban más o menos 21 nudos, 20 nudos, ¿no? Cuando estaban recién recorridos los turbos, dábamos 21 nudos, 20 nudos. La cosa que ese día comenzamos a entrar hacia costa y vimos unos contactos. Obviamente yo nuevo en el radar, contactos no conocía, y en la frontera habían 2 pozos petroleros que me acuerdo claramente de ellos, pero habían unos contactos que estaban ya metidos hacia el lado peruano, unas 10, 15 millas más o menos, por lo que el jefe de operaciones hablaba. Entonces el comandante, el segundo, me manda y me dice, ya, prepara tu dotación de presa. Entonces yo, dotación de presa, mi equipamiento, ¿qué era? Mi canana, mi cartuchera, mi pistola, ¿no? La pistola sujetada con una revisa y 5 tripulantes. Edson, ¿qué es dotación de presa? La dotación de presa es el grupo que se prepara para hacer la intervención a una embarcación. Correcto. ¿No? Ese es el nombre antiguo. Hoy, en el argot moderno, es el grupo de inspección o de visita o de intervención. Pero antiguamente le decían dotación de presa. Claro, suena ¿no? más bonito. Suena más bonito. Entonces,
¿Cuál es la forma de intervenir? Comenzamos a navegar y el comandante identificó que una de las embarcaciones las embarcaciones ecuatorianas, si tú pones ahí el video, la foto, las embarcaciones rastreras ecuatorianas tienen como unos brazos que salen por las bandas. Estos brazos son los famosos tangones, ¿no? Y eso de tangón lo que tiene es un aparejo de pesca que va arrastrando y con eso levanta desde el fondo toda la pesca. La cosa es que comenzó el comandante a enfilar hacia esa nave y me dijo, prepárate. Todo estaba ya diseñado para yo ser el oficial que iba a abordar esta nave. Justamente, ustedes ven ahí como unos brazos que salen hacia babor y hacia estribor. Esos son los famosos tangones. Y tienen el aparejo de pesca que va hacia el fondo, ¿no? Hacia el fondo del mar para levantar. Entonces, en esa época, el comandante no tenía un bote como el que ven ahí para aproximarse a la embarcación, sino lo que hacía era colocarse a popa de la nave y nosotros nos parábamos en la proa de la patrullera. Tú te parabas en la proa de la patrullera con tu dotación de presa y esperabas que el comandante ingrese a la popa. Con la proa tenía que buscar la popa de la embarcación ecuatoriana. Obviamente la otra pues caía a babor, caía a estribor para golpearte con el tangón, el puente alto, y tú saltabas. Buscabas la opción precisa con las olas, porque tienes el juego de que sube la proa, baja la proa, y saltabas a la embarcación a los corsarios, se podría decir. No había nada disuasivo antes de abordar, entiendo. O sea, no hay meten bala al costado. Mira, o algo nosotros así, seguíamos ¿no? un protocolo que estaba establecido en el Plan Guardiamarina San Martín, ¿no? O sea, utilizabas embarcación, primero inicias el contacto con Claro, te el equipo comunicas, de se niegan. VHF, Claro, sí. jamás te van a responder, Claro. nunca te responden. Te identificas, sigues el protocolo, haces disparos, la nave no se detiene porque, ¿qué pasa? El pescador gana el porcentaje de pesca de lo que produce. El pescador tiene un salario muy pequeño en cualquier parte del mundo y gana por la pesca, por la producción. Entonces ellos defienden su pesca. La cosa que siempre me habían advertido a mí es, ten mucho cuidado porque la gente es agresiva, muy agresiva era. Es más, había oficiales que ponían la mano en la borda y le han metido un fierro con un clavo de 5 pulgadas. Ya. O sea, o cuando había otras unidades guardacostas un poquito más grandes que tenían estos botes, le metían disparos de perdigones. La cosa que yo tenía, te estoy hablando pues oficial, alférez 10 días, me Claro. puse con mi dotación de presa en la proa de la nave, y cuando vimos la oportunidad saltamos. Supuestamente saltaba el que te habla con 5 tripulantes más, 6. Cuando yo volteo y digo, síganme muchachos, saltamos solamente 2. El que habla y el motorista, me acuerdo Marco Meléndez, Marquito Paucar se acuerda mucho de él porque trabajó con nosotros al año siguiente. Era conocido como Rambo, el OM, y era motorista. Saltamos los 2. Entonces, lo que me habían enseñado era, uno espera y 2 quedan en popa y uno va por una banda, un grupo va por una banda, el otro va por otra banda, pero todo era teoría, pues, o sea, Ya, primera claro, vez ese en era mi el vida manual. primera vez que yo subía a una embarcación ecuatoriana, o sea, nunca la había visto. La cosa que cuando yo estoy gritando, ¿no? Ya, detengan, patrón, que por aquí 2 disparos al aire. Marco, el OM que estaba conmigo, éramos 2, y mira, toda la adrenalina que te genera en ese momento, culpa mía, yo salté sin chaleco salvavidas, ¿no? O sea, me puse todo y me olvidé de saltar con el chaleco salvavidas. Obviamente, en esa parte del norte, lo que menos quieres es tener algo que te
que te genere más calor de lo que hay. Y el uniforme caqui era manga corta, o sea, ni siquiera manga larga, ¿no? Entonces yo salté con mi uniforme, que era mi manga, mi uniforme caqui, el OM saltó con su uniforme, pero felizmente que en esa época el OM él sí saltó con chaleco. Comienzo yo a gritar, a amedrentar, ¿no? Con mi pistola, 2 tiros, y le digo a Marco Meléndez, le digo al OM, le digo, quédate acá, yo voy a ir hacia el puente. Comienzo a avanzar, sale el patrón, sale 2 personas del puente, y yo no me percato que camino hacia la proa había un compartimento que tenía una puerta blanca, casi todas las embarcaciones son blancas, y estaba el baño. Pues no sé si ustedes se acuerdan del profesor Palacios de fútbol, ya, más o menos o sea, de ese arqueo, de ese chasis. Ya. La cosa que yo estaba con la pistola en la mano izquierda, ¿no? Espera, Edson, ya, tú estás ahí en ese momento, pero los otros 3 que quedaron fuera, ¿qué estaban haciendo? O sea, ¿que se han quedado mirando? No llegaron a saltar, no llegaron a saltar. Pero no y pueden la volver a patrullera, hacer un intento, nada. No, la patrullera, lo que nosotros percibimos fue que la patrullera cuando golpea y saltamos, nosotros reaccionamos, yo volteo y me quedo yo con Marco Meléndez. La cosa es que yo cuando volteo, la patrullera se estaba alejando. Entonces dije, no, el comandante va a volver a entrar y va a volver hasta ese momento va a volver a colocar a la dotación de presa. Comenzamos a avanzar, yo comencé a tratar de agrupar a la gente que estaba en la lancha y no me percato de ese compartimento y sale un tipo, mi brazo no cerraba su cuello, sale con un machete, me agarra el brazo donde tenía la pistola y me pone el machete en el cuello y me dice, pues, ustedes no nos dejan trabajar, nosotros vivimos. Y yo trataba de mirar dónde estaba la patrullera y la patrullera no entraba de nuevo, nada. Al momento que sucedió eso, salió un tipo con una retrocarga y lo apuntaba al OM. Y le decía, yo soy del servicio militar y ustedes son unos abusivos porque no dejan trabajar. Fue todo un tema. La cosa que la línea de frontera, más o menos tú la sacas por la plataforma que está ahí. Yo tenía ya la plataforma, la habíamos pasado, y hay una isla que se llama la isla Santa Clara. Cuando sucedió todo esto, yo tenía la isla Santa Clara a la mura de babor. O sea, ese momento de adrenalina, o sea, tú Define no a sabes mura cómo de vas a babor reaccionar. para las personas que no conocen. ¿Cómo? ¿Qué es la mura de babor para los que no conocen? La parte de la proa que ven acá, donde dice Santa Elena, esa es una parte que se dice la mura, ¿no? La mura de proa es la parte delantera de ambas bandas, tanto del lado izquierdo, del lado derecho, o sea, babor, estribor. A esa altura yo más o menos tenía una isla que está en el Ecuador, Adelante a la izquierda. que se llama la isla Santa Clara. Santa Clara, correcto. Comenzó todo el tema, toda la adrenalina, y yo veía que la isla ya se me iba acercando. Y a medida que se me va acercando, quiere decir que yo estaba entrando en aguas ecuatorianas, y la patrullera no había. Tenía un tipo con una escopeta apuntando al OM, a Marco Meléndez. Excelente, el OM recontra sereno, se quedó ahí. Estábamos ahí en el tira y afloja, y yo decía, ya, mira, suéltame, me voy a popa, voy a esperar a mi patrullera, nos van a venir, ya estamos ya acá entrando al Ecuador, ustedes se pueden ir. Ya. Y era un tema de discusión, palabras altas, palabras bajas, con su lisura, con todo el tema. Volteaba y yo ya veía a la isla ya que estaba a la cuadra, o sea, a mi lado izquierdo, ya no estaba adelante, sino acá al costado. La patrullera no aparecía. Más o menos habrán pasado más de 1 hora en ese interín. La cosa que cuando ya teníamos más o menos 1 hora y media en la patrulla, en la lancha, hay un tema ya de que se afloja la situación, se tranquiliza la situación, y lo único que yo hice es sacarle un momento el brazo al moreno. En todo el tiempo tirarme por la borda. te tenía sujeto. Todo Sí, el tiempo. y tirarme por la borda.
por la borda del lado izquierdo, o sea, por la borda de babor. Si tú me preguntas en ese momento si había evaluado si estaba el aparejo de pesca en el agua, eso no lo evalué. Me tiré al agua y el pata jala, el moreno levanta la mano con el machete y me cortó toda la parte de la mano derecha. Salí al agua y al OM le digo, lánzate, y el OM lo que agarró fue, se vació toda la caserina del MGP, porque acuérdate que él estaba con un tipo Claro. que le apuntaba, y nos fuimos al agua. Obviamente en el agua, cuando uno está a bordo en tu buque, pues ves esos chubasquitos, ¿no? Pero cuando estás en el agua, Claro, ya son parecen 2 sus metros, 3 olas. metros, claro, sí. Esta persecución más o menos se hizo más o menos a 3,5 millas, 4 millas de costa. Que desde tu buque tú lo ves, pero desde abajo, desde el agua, cuando ya estás en el agua, sí lo ves bien lejos. Lo único que hicimos, volteamos, no había embarcaciones, la patrullera continuó su rumbo hacia el norte y la pistola se perdió. Cuando yo agarro la rabisa, la rabisa estaba cortada. Si tú me preguntas, ¿se cayó al agua? Yo creo que sí, porque no creo que se haya cortado, creo que se haya caído en la cubierta de la lancha, porque la rabisa yo la tenía sujeta y a la hora que el pata jale el cuchillo y me corta la mano, yo ya estaba ya fuera de la borda. Claro, y se desliza Entonces la... entiendo que la pistola se fundió. Nosotros ya en el agua recién comenzamos a tranquilizarnos un poco y yo dije, pues, yo había nadado en la escuela naval, en la selección, dije, pero estar ahí en ese momento con el OM con chaleco, con la MGP, con las botas, todo eso, me preguntaba, ¿y ahora qué hago? Y le dije, lo único que nos queda es comenzar a nadar hacia la playa. Y si llegamos a la playa, comenzar a caminar por la ribera y llegar hasta la frontera. Comenzamos, pasó media hora, 1 hora, la patrullera no aparecía y ya como que ya comenzamos a preocuparnos cuando comenzó a alumbrar el faro de Punta Capones, pues ahí hay un faro. Entonces ya quiere decir que estábamos ya entrando un poquito en la tarde. 1 hora y media, 2 horas, 2 horas y media en el agua, estábamos avanzando más o menos y hasta que un momento el OM me dice, jefe, ya no jalo con la MGP. Le dije, pásame la MGP, yo todavía tenía buena flotabilidad en esa época y él estaba con chaleco. Y comenzamos a salir side stroke. Claro. Es más, en ese momento el OM me dijo, señor, me voy a sacar la botas. Y le dije, ¿y si llegamos a la playa, con qué vas a caminar? ¿No? Entonces, era un tema de convencernos y nos quedamos felizmente con las botas, todo. Casi a las 3 horas, más o menos, vimos una cosa como una espuma que se acercaba, que nos estaban buscando y la patrullerita, pues, botaba su humo cuando navegaba, a altas revoluciones. La cosa que nos ubicaron casi a las 3 horas que estábamos en el agua. Nos rescataron. Qué suerte. Pero estábamos metidos ya en Ecuador. territorio en Ecuador. Y la lancha esta, según lo que me cuentan ya cuando ya estábamos a bordo de la patrullera, esta lancha había dado parte a la capitanía de Machala. Claro, que iban a ingresar. Y en Machala estos tenían unas patrulleras rápidas. ¿Y por qué nos dimos cuenta? Porque cuando ya la patrullera nos rescata, comenzamos a ir al 180, ¿no? Rumbo sur. Se vio que algo nos estaba correteando, ¿no? O sea, a una distancia, ¿no? O sea, había una cosa que se venía con rumbo hacia la patrullera y felizmente de ella no pasó nada. Mi preocupación era alférez de fragata, la pistola. Junta. Sí, claro. Junta. Pasó todo esto, el comandante informó mi bautizo, 10 días de alférez de fragata.
Y nos fuimos a hacer faena de combustible y de víveres a Paita, me acuerdo. Y estaba esa época el finadito, el papá de Coco Techera como almirante en Paita. Y me presenté con mi comandante, primero al segundo, que era en esa época el capitán de navío Lozada, el almirante Lozada. Y me dijo, bueno, muchacho, ¿qué pasó? Le conté la historia. Bueno, me dijo, parte del oficio, me acuerdo, parte del oficio, pero acuérdate que siempre tienes un vale firmado por una pistola. Pero lo que les cuento es un tema anecdótico. Me sirvió mucho para para futuros saltos, como le llamábamos, donde ahí, y así hemos operado, o sea, así hemos operado varios años. Esa patrullera normalmente era la que estaba destinada ahí al norte, ¿no? Sí. Era, por las condiciones que tenía esta patrullerita, era Interesante espectacular. historia, sí, claro. Sí, o Ojo sea, que, bueno, el ímpetu del alférez siempre va a ser pues que seas un poco más arrojado que lo normalmente es cuando ya agarras ese peso de oficial, que la piensas todo y ves las cosas que exacto, o suceden, sea, ¿no? y Pero nosotros, es lo que y toca. nosotros ahora, como siempre decimos, ¿no? O sea, el tema de las capturas, de la captura del barco atunero, al barco potero, es una rutina diaria. Por Claro, eso que a veces no nos causa mucha novedad claro, cuando no es a mayor veces sorpresa. capturan, porque es un tema, es más, el 95, no sé si se acuerdan que había una empresa Peruco que traía barcos atuneros. Era tan común el tema de las capturas que ya estos patas hasta a veces andaban con fajos de billete. Yo tuve la oportunidad del 95 capturar una potera coreana y el coreano, el capitán, me entregó un fajo de $10,000 y nos lo llevamos a puerto, ¿no? Y esos $10,000 estaban consignados en el reporte y el problema era para la gerencia acá porque es un tema de coima, ¿no? Me acuerdo que había un comandante retirado, guardacosta, que se preocupó mucho porque este buque pertenecía a la empresa Peruco. Eh, Esta es parte de la historia que Claro. yo te quería contar, Sí, sí, que sí, dentro de mi vivencia inicial interesantísima, y mi... interesantísima y claro, y de esas tienes, yo sé que tienes muchas. Sí, sí, Ahí de está hecho, Marco yo sé que hay Paucar, un está Gustavito montón. Livia. Ahora, sí, por supuesto. Lo, lo que estamos viendo ahorita es la parte del día a día, la misión es salvaguardar la vida en el mar. Entonces, también hay que, un poco malogra donde Cristo perdió el poncho, y hay que ir a rescatarlos. Entonces, es ahí donde Marco Paucar tiene una historia bastante interesante con relación a un rescate que se realizó, pues, creo que a 600 millas, Marco, ¿no? Ahí 600 millas de Galápagos, donde ahí no te encuentra ni Dios. O sea, es complicadísimo, ¿no? Pero ¿cómo resolvieron ese tema de encontrar a este náufrago? Sí, bueno, buenas tardes. Primero un gusto estar, aunque sea por este medio, con amigos que no veo hace tiempo. Efectivamente, bueno, como ha contado Javier, las experiencias que tenemos los guardacostas, creo que vale la pena contarlas porque son muy interesantes, ¿no? Sobre todo lo que tú mencionas, Pepe, de los rescates, ¿no? Porque son personas que probablemente si nosotros no estamos, al día siguiente fallecen, entonces quedan muy agradecidos, ¿no? Sí, efectivamente, bueno, tuve la suerte de ser designado para participar en el operativo RIMPAC 2002 en Hawái, en el BAP Montero, y bueno, el operativo salió bastante bien, fuimos felicitados, yo fui el jefe de abordaje del buque. Y ya cuando regresábamos, ¿Por más dónde o menos estaban, más o menos? ¿Por dónde estaban? perdón, ¿En qué zona estaban, más o menos Fabri? a la altura de México, por ahí. Correcto. Sí, nos llegó un mensaje naval, ¿no? Que decía de que se había activado una radiobaliza de un velero
creo que era sueco, más o menos a 600 millas de costa, por la altura de Galápagos, pero ya para la parte de Perú. Y dispusieron que como unidad de búsqueda y rescate procedamos a la búsqueda. Entonces, bueno, el comandante Chumbiauca, Chumbiauca, sí, el comandante Chumbiauca, me llamó al puente comando y me dijo, bueno, tú eres el guardacostas que está acá a bordo, tú entiendes mejor estos temas de búsqueda y rescate, porque la verdad que para nosotros esto no es, no es de todos los días, no es nuestro fuerte. Así que, bueno, recibimos la señal de la radiobaliza, se recibía 2 veces al día. Porque, bueno, ya la persona esta que se había perdido, felizmente tenía experiencia y sabía que tenía que apagar la radiobaliza, o sea, lanzar la señal en la mañana, lo apagaba y la lanzaba en la tarde. Entonces, ¿por qué? Para ahorrar batería. Entonces, y empezamos a hacer un traqueo, pues, ¿no? De los puntos que recibíamos, pero eran unos puntos muy, muy dispersos, porque la radiobaliza la señal hace el efecto Doppler, ¿no? O sea, tienes el punto real y un punto que no es real, ¿no? Entonces era medio complicado. Bueno, el asunto es que empezamos a avanzar hacia la zona. Habremos demorado unos 3 o 4 días quizás. Hasta que llegó el día, ¿no? A las 5 de la madrugada, entramos a la zona de búsqueda y en eso el comandante me pregunta, ¿no? Marco me dice, tenemos varios puntos, ¿a cuál nos dirigimos, no? Y bueno, yo ya más o menos había sacado una deriva de uno de los puntos y más o menos ya tenía claro hacia dónde deberíamos empezar la búsqueda. Bueno, nos dirigimos a ese punto y captamos una señal de distrés del VHF, entonces dije, no, acá tiene que estar, ¿no? Empezamos a buscarlo, no habrá pasado ni 2 horas, y lo vimos, pues, ¿no? Era un velero que tenía el mástil partido en 2, el velero estaba semi-hundido, y había una persona como de aproximadamente 70 años, ¿no? Solo, totalmente solo, semidesnudo, consciente, felizmente. Así que nos aproximamos, y bueno, felizmente ahí estaba el comandante del Chicle Mejía, que no sé si está con nosotros, pero estaba también en el buque, así que él con un grupo de operadores especiales se tiraron al agua, rescataron a esta persona que era de nacionalidad sueca, lo llevaron a bordo y procedieron a hundir el velero, ¿no? A hundirlo. Bueno, no Sí. sirvió para nada, entiendo. No solo eso, sino que al permanecer a flote se convierte pues en un peligro para la navegación, ¿no? Entonces, correcto, claro. sí. Qué El único- complicado. Pero bueno, el le único- salvaron la vida. Imagino que ya a los días empezó a reaccionar y todo, Sí, deshidratado bueno, completamente. sí, este señor sueco pues quedó agradecidísimo de nosotros, olvídate, ¿no? Y bueno, lo trajimos al Callao, se hizo todo un recibimiento, toda una conferencia de prensa, me acuerdo. Salió muy bien el rescate, ¿no? Wow. Sí, fue Bueno, una de qué importante también esto, ¿no? Ahora, sí, de hecho, que lo hayan encontrado a 600 millas de costa, pues ya es casi un milagro, ¿no? Al margen de que esté transmitiendo, pero de todas maneras, encontrar a alguien ahí, a esas latitudes, en esa época, sobre todo, que tampoco había tanta facilidad de comunicaciones, bueno, complejísimo. sí, Pero así, como te digo, ¿no? sí, dime. Sobre todo, lo importante ahí fue pues que esta persona tenía experiencia y sabía que la redebaliza, si la tenía lanzada permanentemente como debe ser, la batería se le iba a consumir en 1 o 2 días y ahí sí se iba
ahí sí ya, Claro. ya muy, muy difícil encontrarlo, ¿no? Pero no, empezó a pagar el equipo, entonces, sí, bueno, tuvo Ah, suerte. qué bueno, qué bueno. Pero bueno, como tú lo cuentas también, o sea, hay cosas que salen bien, a Edson le salió bien, lo recogieron, ustedes rescataron al náufrago, pero hay historias tampoco que no resultan tan bien, o sea, como que a veces se van sumando la cadena de eventos y hay un momento donde la cosa colapsa y el resultado es trágico, porque también, o sea, por más Sí, entrenamiento que uno pueda tener, a veces las cosas, uno a la naturaleza no la puede mandar. Y es parte de la No, historia que va a contar el comandante Vázquez, que le pasó algo bastante complicado con su patrullero, el BAP Piura. Comandante Vázquez creo que tiene ahí una historia bastante interesante. Adelante, comandante Vázquez. No lo veo por ahí. Ahí está. Señor, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Señores oficiales, buenas noches. Señor, yo soy uno de los sobrevivientes del VAP Río Piura, realizado en un hundimiento el 10 de agosto del año 2010, donde era alférez. Wow. Es una experiencia para mi carrera inolvidable, no muy grata, pero donde aprendimos como institución, creo, muchas formas de cómo asegurar los procedimientos, tanto a la hora de navegar como para poder normarlas y volverlas doctrina. Nosotros, como ya ustedes conocen mucho más que yo, como un oficial joven, eh, hay eventos que uno no los pronostica y los va aprendiendo en el tiempo, ¿no? No los predispone, pero generalmente se vuelven momentos anecdóticos que cuando uno los transmite o los cuenta, los oficiales jóvenes los reconocemos y los ponemos en práctica para evitar cometer esos errores y para muchas veces nosotros tenerlas como precedente. Entonces siempre es bueno escuchar y estoy muy agradecido, señor, por esta invitación, agradecer al comandante Fano por haberme contactado. Bueno, señor, yo lo que podría contarles, le mandé una foto, no sé, señor, si lo podría proyectar A para ver ver. cómo era más o menos el buque. Eh, Era un buque del año más o menos de los 60, del 65, en el cual esta patrullera vino de Estados Unidos con una predisposición de navegación de río. Y aquí en Perú las adaptamos para hacer unos patrullajes tanto en la zona norte como en la zona sur, ¿no? No considerado en la bahía del Callao porque faltaban unidades en ese momento y las concentraciones para los ilícitos estaban desplegados en las fronteras. Es por eso que nosotros, como guardacostas, siempre tomamos esta decisión de mandar estas patrulleras a ambos extremos y generar un patrullaje por largos meses, ¿no? Acostumbrados nosotros ya desde, como contaba el comandante Fano, el comandante Paucar, desde muy pequeños en la calificación, nosotros saliendo de la escuela tomamos estas anécdotas para poder ponerlas en práctica, ¿no? Sin conocer mucho durante el tiempo de escuela y salimos a la aventura. Y aprendemos de los oficiales ya con experiencia, del comandante, el segundo más que todo, para poder realizar las intervenciones de manera óptima, ¿no? Fue un suceso que lo podría yo repartir de repente en dos momentos, ¿no? Uno durante el naufragio y otro que fue la supervivencia de las 22 horas que estuvimos en el agua, ¿no? Era una dotación aproximada de 13 hombres, donde 3 fallecieron, un alférez de fragata, que era el segundo comandante del buque, un cabo y un OM. Este momento del naufragio teníamos una derrota, no sé señor si la podría poner también, teníamos una derrota de salir nosotros desde Pisco, perdón, del Callao a Pisco, de Pisco San Juan Mollendo y Mollendo Matarani. Y estas navegaciones iban a ser en piernas ya destinadas, ¿no? No sé, es una anterior. A ver, un momento. No sé si la podría proyectar para ubicarnos. Ahí ya son. Bueno, en la cual nosotros durante ese momento salvamos un día lunes, ¿de acuerdo? Y llegamos a Pisco al día siguiente. Esta patrullera propulsaba más o menos unos 3 o 4 nudos en contra de la corriente y llegamos a Pisco para hacer faenas
tanto de agua como de víveres, y poder continuar nuestra derrota hasta el punto de patrullaje, ¿no? Las navegaciones siempre se realizaban de manera diurna para llegar a la zona sur y realizarlas de manera nocturna. Yo estuve como dotación en el río Nepeña, empecé con el río Nepeña, nos fuimos de patrullaje de enero a julio, y en agosto dijeron, faltan oficiales para el patrullaje de la zona sur. Entonces voltean a las alférez, porque son los que tenemos que aprender en ese momento, y ya acostumbrados a esto de pasar de buque a buque, cogimos mi mochila y me pasé al río Piura, ¿no? Para irme al sur. Llegué, saludé, estuve una semana con la familia y de nuevo al sur otros 6 meses, ¿no es cierto? Después zarpamos, como le comento, el día lunes, llegamos el martes a Pisco, estuvimos 2 días en Pisco, y el jueves, que era nuestra derrota o nuestro zarpe, una derrota hacia San Juan. Zarpamos 12 del día más o menos, yo estaba de oficial de guardia, y como comentándole, no sé, un comentario chistoso y jocoso en ese momento, le dije al comandante, señor, está bien fuerte el mar, ¿no? Y me dijo, ay, sigue navegando y todo, ¿no? Nos fuimos navegando y pasamos por la isla Sangayán, que le llaman el Boquerón. Entonces, los pescadores normalmente saben que por esa zona hay vientos fuertes, vientos muy, muy pronunciados, y cruzamos nosotros con la intención de poder llegar rápido a la salida del Boquerón. Fue en ese momento que empezaron a fallar, las cosas del buque empezaron a fallar, todo empezó a jugar en contra, el mar se puso mucho más fuerte, los vientos soplaban en diferentes direcciones, y ya la navegación se hizo un poquito más dificultosa, ¿no? Terminó mi guardia a las 16 horas y yo me fui a dormir. Ese buque era para dos oficiales nada más y 13 tripulantes. Pero adicionaron un oficial más para la navegación y para la ayuda del patrullaje en la zona sur. Fue en eso donde, por necesidad pues, de espacio, yo tuve que dormir en la cámara de oficiales. También acostumbrados nosotros, porque ya cuando nos vamos nos establecemos en el lugar, y ya con la Capitanía de Puerto nosotros establecemos ya una logística distinta. Fue cuando en ese momento yo me pongo a dormir, y a las 21 horas más o menos, ¿se acuerdan que estaba el alférez a bordo? Y el buque se movía como un papel, ¿no? Ya era un buque que llegó y se tuvo que hacer una modificación en su momento para poder hacer los patrullajes en distintas zonas, donde la caseta pasaba a un segundo nivel y tuvieron que prolongar el timón, y ya la rueda de cabillas estaba en el nuevo puente de comando, ya no en la primera cubierta, sino en la segunda cubierta. Cuando nos fuimos, empieza el siniestro, y es acá donde les puedo comentar, señores oficiales, que las condiciones para cuando uno estaba preparado e imaginarnos que jamás se va a unir una plataforma o un buque, por mi cabeza nunca pasó. En todo momento nosotros pasamos de estar navegando en condiciones normales a una condición completamente distinta. Y si nosotros como oficiales no le proyectábamos esa tranquilidad al personal, ellos de repente hubieran también en su momento hecho maniobras que no hubieran estado acorde hasta poder mantener la tratabilidad de la unidad. Fue en ese momento cuando me levanto y el agua ya llegaba a mis tobillos. Entonces yo salgo y subo al puente de comando, veo al comandante y le digo, señor, ¿qué pasa? ¿Qué hago? Dígame. Y le pido órdenes. Él estaba en el buque y me dice, Oco, verifica la parte de proa, el sollado de proa de tripulación. Este buque tenía 4 compartimentos, estaba seccionado en 4 compartimentos. El sollado de tripulación, la cámara de oficiales, ¿no? Que estaba dividido por un mamparo de madera, de triple, la sala de máquinas y el servomotor. Entonces,
cuando yo he bajado ya a inspeccionar, que eran más o menos 21 horas, 20, 30, 21 horas, pudimos ver que el agua ingresaba por las lumbreras. Entonces, cuando el buque hacía el cabeceo, entraban por las lumbreras y por la parte de la cubierta. ¿Qué Entonces, son no las era lumbreras, comandante Vázquez, para los que no saben? Señor, son esas lunitas que se encuentran en la parte del casco, en Correcto, forma de columna, que están de manera horizontal a la cubierta principal. correcto. ¿No? Que normalmente es para la visibilidad cuando uno está abajo y poder ver las condiciones del mar cuando uno va navegando, ¿no? O sea, las ventanitas esas que se ven acá donde dice arriba de guardacosta, Sí, en la señor, foto. eso es cierto. Correcto, muy bien. Entonces fue cuando me voy y empiezo a achicar, sacamos la motobomba y no explicábamos por cómo estaba entrando tanta agua. Después ya nos dimos cuenta que el ingreso en cada cabeceo era mayor y mayor y no había por dónde achicar porque empezó a fallar la motobomba, no achicaba, se nos trabó la palanca de arrastre, de jalar para poder activar la motobomba. El mar empezó a caernos encima y nosotros nos tuvimos que amarrar una serie de sogas para poder, no sé si pueden ver ese montaje que está ahí tapado con azul. Nosotros tenemos ese montaje desde ahí nosotros hasta donde está la escotilla abierta. Toda la parte de la cubierta de proa estábamos en una hilera y uno agarraba al otro de manera secuencial para poder evitar irnos al agua, porque en ese cabeceo el buque era un papel. Era un papel, señor. No había luna, estaban las estrellas. Éramos 5 o 6 tripulantes en esa zona, ¿no? ¿Y ya habían dado parte de lo que estaban pasando o estaban tratando de resolverlo ustedes mismos? Justo, señor, en ese momento, como le comentaba, los factores no ayudaban. Habíamos estado en el boquerón y si bien recibíamos las comunicaciones, no podíamos transmitir por la parte de la costa. Entonces, como Peruar, no nos recibía la llamada de auxilio. Uy, correcto. Nuestro último medio era el teléfono satelital y tampoco emitió, tampoco llegó la señal, no nos podíamos comunicar. Y nuestro tercer medio era la radiobaliza, que fue lanzada y activada más o menos a 21:30. Fue en ese trayecto donde, bueno, todavía no me voy a saltar, señor, pero fue en ese momento que yo vuelvo a subir al puente y le comento al comandante, señor, no se puede checar, la motobomba no nos ayuda, está inoperativa, y Coco, saca las ollas y empieza a checar como sea. Entonces yo, señor, bajo de nuevo y con mi gente, con ajos y cebollas en ese momento, y como usted lo comentó hace un rato, el ímpetu del alférez es querer simplemente cumplir las órdenes y solucionar el problema. Claro, porque sacar con ollas algo que ya está casi medio inundado es un poco, pues, no sé, Es ya fuera de de lugar. desesperación. Sí, Es sí, desesperación señor. total. En ese momento, el personal, uno cuando es alférez aprende mucho de su gente. Y seríamos de repente nosotros muy soberbios en no querer aprender de los técnicos o los oficiales de mar más antiguos cuando pasan algunas situaciones que uno como alférez no tiene experiencia. Entonces, como ya habíamos navegado, yo ya venía de un patrullaje en el sur, empezamos a darle cumplimiento a las órdenes del comandante, ¿no? Empezamos a achicar, que era imposible, y empezó a entrar más agua hasta que se perdió el compartimento del sollado de proa. Ya era imposible. Entonces salimos y el personal estaba con sus chalecos, porque nosotros tenemos ya los protocolos establecidos. Siempre cuando nosotros navegamos y hay condiciones de mar fuertes, que van variando ya del 2 al 3, siempre salimos a cubierta con el chaleco, ¿no? Entonces salimos, todo el personal estaba con su chaleco, y cerramos y hicimos estanco el sollado de proa. Posteriormente bajamos al segundo compartimento, que era donde estaba la cámara de oficiales, la cocina, el comedor de tripulación, y empezaba a filtrar, porque como el mamparo era de madera, empezaba a salir por abajo. Entonces, no era completamente estanco, sino que había una división que en algún momento iba a romperse. Fue en ese momento que empezamos de nuevo a querer hacer una cadena humana y a querer achicar el agua con los mismos implementos que ya le comenté. Y era también
absurdo querer botar el agua con ese ingreso y esa tempestad con la que nosotros estábamos navegando. Subí a darle parte nuevamente al comandante, porque el acceso era por fuera, no había una conexión interna. Entonces teníamos que usar las escalas que estaban empotradas a los mamparos y de nuevo recibir la orden de seguir achicando. Cuando yo le digo, señor, se está hinchando el mamparo de popa, el mamparo que dividía los dos compartimentos. Entonces fue cuando yo bajo y quiero sacar los cuchillos para poder soltar el Zodiac, porque estaba completamente tenso, amarrado en la cubierta de popa. Este Zodiac no navegaba con el motor puesto como lo hacen ahora las patrulleras. Este Zodiac tenía que ser arriado para después colocar el motor ya en el agua y concluir con la navegación, ¿no? Fue en ese momento que bajo, veo la situación y ya parecía la barriga de una embarazada, donde el mamparo de madera estaba completamente hinchado y a punto de formarse. Entonces yo bajo, queriendo sacar el cuchillo que estaban encontrados en la cocina, y retiro a la gente. Y fue en ese momento que, antes de que yo termine de subir, suena, o sea, se siente el sonido de la madera a la hora de romperse y explota. Y se vienen todos los casilleros, todas las camas, todo encima mío, y yo simplemente opto por ponerme atrás de la escala. Fue cuando me coloqué atrás de la escala de metal y tomé aire hasta esperar que todo pase, que todo el circuito pase, porque si yo iba en contra, de repente me hubiera golpeado, lesionado y no hubiera podido salir. Entonces mi instinto simplemente hizo esconderme atrás de la escalera y nunca soltar el cuchillo. Esperé que se empezara a llenar un poco el agua y poder, ya una vez estabilizado los fluidos dentro del compartimento, poder mover los casilleros y salir. Entonces ahí es ahí donde escucho yo, donde gritan, está vivo, el alférez está vivo. Y me coge un motorista y me empieza a jalar para ayudarme a botar los implementos de los roperos, del metal que había caído. Salí y le dije, corta los cabos mientras me voy a dar parte al comandante. Subo a darle parte de nuevo al comandante ya completamente mojado nosotros. Yo en ese momento me tuve que sacar el chaleco porque como yo lo tenía puesto y tenía que moverme, me enganché. Y como ya no tenía todo el aire dentro de mí, había tomado aire para poder salir, me tuve que soltar el chaleco y poder escapar. Subo a darle parte al comandante y el comandante me dice abandono de buque. Abandono de buque, activa la radiobaliza. Cogimos la radiobaliza porque hay dos maneras de activarla, manual y automática, que es en contacto con el mar, o de manera manual, ¿no? Levantando un pesquillo. Fue entonces cuando el comandante se apropia de la radiobaliza y se la coloca al segundo comandante, que el procedimiento es ese, no soltar la radiobaliza, para poder esperar que en el rescate el instrumento satelital emita esa señal y pueda ser recepcionado en la Comandancia de Operaciones Guardacostas y activar los procedimientos de búsqueda y rescate, ¿no? En ese interín, entre bajar del puente y esperar que los dos compartimentos ya están perdidos, el buque ya no regresaba con normalidad después del cabeceo a la hora de recibir el impacto de la ola. Y en uno de esos, el buque se pronuncia y ya no regresa, señor. Se queda atorado entre el agua y la proa del buque. Entonces empezó a navegar por unos segundos de esa manera. Yo cogí el cuchillo y empecé a cortar los cabos del Zodiac, liberando el Zodiac y la gente queriéndolo sacar de la cubierta principal, de la cubierta de popa. Y yo volteo y le digo, súbanse, boten y súbanse. Yo me volteo y empiezo a querer cortar la balsa salvavidas porque en ese momento teníamos ahí los racionamientos, teníamos los instrumentos de seguridad, la pistola de señales para poder activar de noche nuestra iluminación y poder ser vistos por alguna embarcación que pasara por la zona.
¿Y cuánto oleaje había en ese momento calculado, ¿no? Que calculan ustedes que había, y el viento, Señor, cuántos después nudos. ya cuando se realizaron las sumarias respectivas, estábamos, según el pronóstico de geografía, en un mar 5, con vientos Wow, de más o menos 30 a 40 nudos, señor. fortísimo. Sí, señor, muy, muy fuerte. Y corté los cabos que amarraron la balsa salvavidas y los unchos, pero ya no me dio tiempo a poder liberarla jalando las sogas y activar las volteas de oxígeno, que son los procedimientos que se realizan para activar esa balsa, ¿no? Eh, Fue en ese momento cuando el buque se encabuza y ya no regresa y se termina de parar. Cuando el buque se para, todo el mundo cae hacia la parte delantera de la embarcación y se chocan algunos con la superestructura, tipo Titanic, igualitos, ¿sí? Todos empiezan a caer. Pero como el Zodiac ya estaba liberado, en el contacto con el mar, el Zodiac flota, mientras el buque se empieza a abrir y el Zodiac continúa la deriva de la corriente. Es entonces cuando yo me quedo atorado, porque como estaba adelante, me engancho y me cae la balsa salvavidas encima. Y por segunda vez el buque se empieza a hundir y yo ya el nivel del agua me empezaba a llegar a la cara. Tomé aire y me libero de la balsa salvavidas porque empieza a flotar. Trato de alejarme de la unidad y el segundo comandante en ese momento, el alférez Delgado, Percy Delgado, fue el que me dijo: Coco, hay que abrirnos. Y empezamos a movernos. Pateamos la unidad, pero la succión con la que nos estaba llevando era muy fuerte porque estábamos muy cerca de la unidad. Quizás hubiéramos estado unos 3 o 4 metros alejados, ya no nos hubiera jalado de la misma manera. Fue entonces cuando yo en el agua trato de jalar al segundo comandante, que era mi compañero de curso en ese momento, un año más antiguo que yo, pero en el mar usted sabe que cuando uno jala, el otro se regresa. Entonces, Claro. mi intención de querer moverlo de su sitio fue yo volverme a meter a la succión, y es cuando yo ingreso a ese remolino y me jala. Sentí como cuando uno tiene una piedra en el agua y se abre el mar, señor, como uno cae y vuelve a salir la burbuja. De la misma manera fue como se hundió el buque. Yo entro en esa succión y nunca me termino de soltar del Férez Delgado. Y fue cuando los dos caemos en esa succión. Y fue como si nos hubieran dejado sin piso. Si nos hubieran dejado sin piso, sin nada. Entramos dando vueltas. Fue un accidente que por las condiciones del mar, eh, debido a la carrera en la cual llevamos y tenemos muchos riesgos, no se puede buscar responsables, ¿no? Es imposible buscar los responsables. De tal manera que cuando uno entra, lo único que quiere hacer es salir a flote. Es una muerte que quizás yo voy a arrastrar durante toda mi vida. El no haber podido coger a mi compañero y haberlo sacado del agua, porque fue que él, así como entra una burbuja para poder sumergir un objeto en el mar, en este caso el buque, también está la burbuja del empuje, que hace que salga. Yo entré en esa burbuja de salida, mientras que mi compañero no. Y el querer yo cogerlo hasta el último hacía que nos empecemos a soltar, y es ahí donde yo lo suelto y procedo a salir a flote, ¿no? Salir a flote. Ah, ok, Salir no. ya en la superficie, empiezo a buscarlo, empiezo a querer encontrar a la dotación y a gritar: júntense, júntense, porque también nosotros tenemos unos procedimientos que a la hora que uno cae del agua o hace abandono de buque, se reúnen, gritan, tratamos de hacer la flotabilidad conjunta hasta ubicar un medio de supervivencia que vendría a ser ahora bien la balsa salvavidas o bien el bote Zodiac. En ese momento fue que empieza la otra parte, la parte de la supervivencia. ¿No, señor? El naufragio y la supervivencia. Cuando empieza a avanzar las horas,
el personal se empieza a desmoralizar. Y como yo pensé que el comandante estaba golpeado y lo coloqué en el Zodiac, ya no tenía otro oficial, entonces quien asumió el mando fui yo. Y a mí me dicen que el loco Vázquez, ese es mi chapa desde que soy cadete, señor. Y en ese momento fue que dijeron, loco, ¿qué hacemos, no? Porque ya se pierden los grados y lo único que quiere la gente es salvarse. Al ver que se había hundido un buque, uno pierde el control, entonces fue cuando uno dijo, mis hijos, y se quiere tirar y querer llegar a la costa nadando. Y nosotros nos hundimos a 8 millas y nos encontraron a 23 millas del punto de hundimiento. Entonces estábamos a 31 millas de costa en 22 horas. Es por eso que yo golpeo a este OM, que hasta el día de hoy me abraza y me agradece que lo controlé, porque dijo que si él se hubiera tirado al agua no hubiera sobrevivido. Lo golpeo y se cae en el Zodiac y le dije, acá nadie se mueve. Vamos a esperar que amanezca y vamos a esperar que nos vengan a rescatar. Tranquilos, vamos a empezar a remar, estabilizamos al Zodiac, colocamos los más gorditos a un lado y al otro, y los flaquitos atrás de ellos, ¿no? Pero como no se veía nada, a más de 2, 3 metros, nosotros solamente teníamos la sensación cuando se levantaba la proa de que estábamos bien, porque cuando nos agarraba de costado, el Zodiac también se inclinaba y nos quería voltear. De ese tuvimos 4 o 5 intentos y teníamos los remos ya instalados, que eso sí se navegaba con el Zodiac, para poder darle simplemente la proa del Zodiac a las olas. Y empiezan a pasar las horas, yo en ese momento tenía un reloj, me lo había comprado en el mercado de Pisco, y en el contacto con el agua o sea, se paró, era un reloj de ruedas, señor. Y yo no podía decirles qué hora era. Y le dije, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Y como para levantarle la moral, de alguna u otra manera, le decía las 11, las 11. Ya, muchachos, faltan 6, 7 horas. 6, 7 horas empieza a amanecer y nos rescatan. Pero yo le tenía que seguir dando la vuelta al reloj, porque cuando miraba yo eran las 10. Entonces, en vez de avanzar, estaba retrocediendo mi aguja. Es por eso que le empiezo a dar vuelta y le digo las 3 de la mañana y después las 4 de la mañana, pero para la gente. Porque para mí, yo sabía que eso no había avanzado. Entonces, trato de calcular de que no me llegaran a las 5 o 5 y media, porque ya empezaba el orto. Y es ahí donde empieza, de las 4 de la mañana hasta las 5 de la mañana, fue para ellos las horas más largas de su vida, ¿no? Porque supuestamente avanzó muy rápido conforme yo movía la manijilla del reloj. Rezamos también, en un momento le dije, orínense, pero cuando nos orinábamos nosotros, en ese momento nos calentábamos y 10 minutos después hacía el triple de frío. Achicábamos con nuestras botas lo que entraba de agua, el Zodiac a la hora de golpearse con la superestructura se desinfló un poco. Es uno de los procedimientos que nosotros también tenemos, que cuando el Zodiac está navegando y está en contacto con el sol, se hincha. Y hay que desinflarlo un poco para posteriormente en la noche volverlo a inflar. Entonces, nosotros lo teníamos inflado, pero con el contacto con el agua se volvió a desinflar en el pitón. Empezamos a navegar ya, bueno, a remar de amanecida, y sale la silueta de la costa. En ese momento esperábamos que alguien nos viniera a rescatar, la patrullera o algo, porque teníamos la radiobaliza activada, pero como la tenía el segundo comandante, la radiobaliza se le escapó y se encontró en un lado distinto, mientras que nosotros estábamos en otro lado. Cuando el avión sale, porque salieron de Pisco los helicópteros, salieron los aviones de Lima, fueron a buscar a la radiobaliza y no encuentra el buque. Entonces, es ahí donde se reporta y se dice, no se ha encontrado el buque, solamente la radiobaliza. Más o menos eran las 7 de la mañana. Empezamos a nosotros a seguir esperando, ya el sol empezaba a subir y eran más o menos las 12 calculando,
por el astro encima de nuestra cabeza, y todavía no llegaban, hasta que a 15 horas ya uno se empieza a sacar los implementos que están mojados y ponerlos a secar para poder aguantar la siguiente noche, que particularmente se los digo, fue una experiencia completamente traumática en su momento, superada ya gracias a Dios, pero uno dice, aguantaré una noche más, esperaré una noche más, y con esas condiciones de mar, sin haber activado sin poderse haber activado la balsa salvavidas porque se encontró al fondo del mar, la zafa hidrostática nunca funcionó. La zafa hidrostática es un implemento que va amarrado a 2 metros más o menos de la radiobaliza, perdón, de la balsa salvavidas, que se activa a 2 metros del agua. Se sumerge y se activa una cuchilla y corta la soga para que la radiobaliza, si hubiese estado amarrada al buque, salga. Esta zafa hidrostática nunca llegó a cortar la cuerda, y es por eso que encuentran finalmente con un robot, después de 30 días, al buque y a la balsa salvavidas a 50 metros, ¿no? O a 30 metros del buque. Más o menos a 16 horas, 15:30, nosotros vimos un avión que decía Naval, y nos empezamos a abrazar. Era un F-60, que después yo he conversado con los pilotos que nos rescataron, fuimos a conversar a INAF, y es bueno escuchar la historia del que está abajo, ¿no? Porque ellos dicen, desde arriba no se ve nada, y nosotros también como guardacostas hacemos los vuelos de exploración, y las condiciones del mar, fue una suerte, nos dice el piloto, que nos haya encontrado a la cuarta pasada en la cresta de la ola, porque cuando nosotros bajábamos y subíamos con el Zodiac, en ese momento pasó 3 veces y nos agarró abajo. Y nosotros teníamos la desesperación que pasaba 3 veces el avión y no nos podía ubicar, hasta que en la cuarta nos movió las alas, como diciéndonos, ya los vimos. Y fue en ese momento que todos empezamos a llorar, empezamos a abrazarnos y a esperar al menos que ya nos vengan a rescatar, sabiendo que ya tenían nuestra posición exacta. Fue en ese momento que llega ya el contacto, el avión le avisa a la patrullera de costa dónde estábamos exactamente por esa comunicación en AM, y nos dan el encuentro rescatando a 10 tripulantes de los 13 que estábamos navegando. Nos llevaron a la capitanía, y posteriormente un helicóptero nos transportaron hacia el Semena, donde estuvimos atendidos, y después ya se realizó el proceso sumario, determinando que obviamente no fue culpa de nosotros, ¿no? Ese es un poco, a grandes rasgos, lo que les podría contar y transmitir. Es una anécdota que se va a llevar para siempre, y quizás, como me han dicho muchos oficiales, sería bueno escribir un libro y contarlo, porque la memoria se va haciendo más frágil al pasar de los años, ¿no, señor? Sí, definitivamente. La idea Les es esa. agradezco por haberme escuchado estos minutos, señor. Muchísimas gracias. No, al contrario, tu testimonio extraordinario, o sea, muy, muy fuerte. Se necesita bastante coraje para enfrentar esa situación como lo hiciste tú. Y realmente a veces uno se sorprende de lo que puede dar en momentos de alto estrés. Yo creo que la Escuela Naval, de alguna manera, con todo ese tipo de vivencias que tienes ahí dentro de esos 5 años, va haciendo que creas esa base para tener esa fortaleza que luego tú no sabes que está ahí, pero está ahí, te la han creado de alguna manera. Y realmente es una historia muy, 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 muy fuerte en cuanto a la resiliencia y a ese espíritu de cuerpo que deben tener. Lamentablemente tuvo un saldo trágico ahí, y es parte de lo que ustedes hacen todos los días. O sea, se enfrentan a la naturaleza ahí haciendo los patrullajes y no saben en qué momento le puede sorprender una situación como la que han tenido ustedes, o tanto como la de Edson o la de Marco. Definitivamente nos ha quedado corto el tiempo, porque faltaba que nos cuenten una historia bastante también interesante sobre su lucha contra la parte ilegal, el tema de los narcosubmarinos, y nosotros hemos capturado uno, y ahí estaba justo el teniente de Vázquez, pero lo vamos a comprometer para la siguiente,
para que pueda contar esta historia porque es muy interesante. Y lamentablemente ya nos hemos pasado bastante el tiempo, pero nuevamente los vamos a citar a Edson y ahora, bueno, al teniente Vázquez que se ha quedado ahí esperando para contarnos esa historia, pero bueno, como le digo, el tiempo nos es ingrato y nos hemos quedado muy pegados con la historia suya, comandante, o sea, extraordinaria. Espero que escriba ese libro porque realmente, como usted dice, la memoria es ingrata y nosotros en este tipo de cosas, de alguna manera tratamos de capturar las cosas antes de que se diluyan, ¿no? Entonces las tenemos grabadas y las vamos a colgar en los canales de YouTube o de Facebook, ahí la vemos luego, pero la cosa es que no se pierdan, ¿no? Entonces nosotros nos comprometemos a tener una historia adicional para los guardacostas porque hay 2 o 3, solamente que hemos descartado algunas y nos hemos quedado con las que han escuchado, pero venía el Teniente Vázquez, que es no menos interesante también, bastante ilustrativa también ese tipo de trabajo que hacen los guardacostas, pero bueno, como digo, el tiempo ya nos falló, así que veteranos, nos vemos el siguiente jueves con una siguiente historia, síganos en las redes, estamos avanzando bastante bien, ya estamos llegando casi a los 4.000, en el TikTok ya pasamos los 80.000, o sea, estamos bastante bien, bastante posicionados en el tema de las redes, o sea que difúndanlo con sus conocidos, con su familia, con sus contactos, para poder seguir avanzando y seguir creando esta red que está bastante bonita. Así que veteranos, nos vemos el siguiente jueves. Gracias por su asistencia. Buenas noches. Gracias, Edson. Gracias, comandante. Muy agradecido, Vázquez. señor. Muchísimas gracias, señores Vázquez oficiales. también, Hasta Marco. luego, que tengan muy buenas noches. Gracias, Pepito. Gracias por darnos este tiempo y contar algo de esta fuerza operativa que es